Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, como le informara en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar sobre el año escolar que ha sido fijado para comenzar el 2 de noviembre por el Ministerio de Educación. Con la pregunta básica, ¿es posible todavía salvar el año escolar? Para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de la doctora Margarita Heimsen, una conocida educadora dominicana, y el licenciado Miguel Ángel Fernández, quien es director secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Dominicana de Profesores. Esperamos que en el transcurso del programa se incorpore al tema el doctor Darwin Caraballo, quien es director de Educa. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente tenemos la posposición del año escolar, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. ¿Ha sido una buena medida? ¿Podría salvarse el año escolar? Yo creo que ese es el deseo, ese es el interés y el hecho de que en la presentación del nuevo ministro estuvo presente nuestro presidente Luis Abinader, da un mensaje de que esto es un tema junto con el de salud, son temas de mucha importancia. Se está mandando un mensaje de que esto es prioridad. Pero definitivamente no son decisiones tan fáciles. Estamos ante una situación, ¿verdad?, de un panorama mundial que trae muchos retos, muchos desafíos, incertidumbre, pero el deseo es que la educación siga. Y para eso hay que, obviamente, prepararse, no hay que evaluar y determinar cuáles son las circunstancias, las situaciones que presenta cada contexto, cada regional. Y ahí, bueno, pues el señor Fernández nos puede abundar un poquito más, porque en cada lugar se vive una situación distinta. Tenemos estudiantes y familias con contextos diferentes. Entonces, tomar una decisión sobre el inicio del año escolar, pues claro que sí, implica que la decisión es que sí, que se salve el año escolar, que ningún niño y niña ni joven se quede sin ganar la garantía de una educación de calidad, de su derecho, que garanticemos ese derecho de su educación a una educación de calidad. Licenciado Fernández, en las circunstancias actuales, ¿existe la posibilidad de que el año se salve realmente? Pero claro que sí, totalmente. Estamos apenas empezando. El calendario escolar generalmente va de agosto a diciembre, diciembre a junio. Y estamos en agosto. La posposición del 2 hasta el 2 para la entrada, digamos, ya en las relaciones clase, para el 2 de noviembre, está precedido de la necesaria preparación del personal docente, la sensibilización de la familia, de los mismos estudiantes y de la provisión de equipos, los entrenamientos correspondientes en el uso de las plataformas digitales. Y hay cosas lógicamente por resolver. El hecho mismo de que se entregaron las secuelas a la Junta Central Electoral el 13 de marzo y no se ha vuelto jamás. Estamos hablando de 5 meses que el sistema educativo pudo haber hecho muchas cosas que se debían hacer o se deben hacer sin la presencia de estudiantes. Pero bueno, la coyuntura electoral, toda transición de un gobierno a otro, todas esas cosas, bueno, pues distraen. Pero lo cierto es que estamos totalmente a tiempo, señor Guerrero, totalmente a tiempo para hacer un año escolar en la presente circunstancia. A nosotros nos llama la atención que se empiece remoto, porque estaríamos hablando que podría tener facilidad en la población escolar de media, politécnico, bachillerato, segundo ciclo de básica, pero lo de la población, la matrícula estudiantil de inicial y los primeros grados de primaria o básica, esos niños hay que prepararse. Hay que hacer un plan especial porque esos sí que deben ser presenciales. Y paso a explicarle por qué. Fíjense, el programa de inicial donde se habilita para que los niños sean integralmente, digamos, motivación temprana, empiecen a la sociabilidad, la afectividad, sobre todo con actividades lúdicas, actividades deportivas, grupales,
Entonces los niños, exactamente a esa edad, no se puede quedar solos en casa. Esos niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, los padres se van a trabajar y no lo pueden dejar solo en casa ni pueden recibir clases remotas. De manera que a ellos hay que habilitar un plan especial y es posible. ¿Cómo? Bueno, hay condiciones. Y el año escolar no tiene que ser simultáneo, nacional al mismo tiempo. La doctora notaba, por ejemplo, que el territorio le puede dar a uno una pauta. Hay lugares donde la seguridad sanitaria está bastante controlada y podrían empezar primero, porque hay que empezar en algún lugar y vamos a ir, digamos, dando pasos. El hecho de que las aulas estén vacías con los grados más altos, usted va a tener espacios escolares y aula disponible. Ahora, la matrícula de iniciar en los primeros grados de primaria, nosotros pensamos que hay que hacer de cada grupo 2 subgrupos de suerte, que los grupos no pasen de 10 a 12 niños, con un riguroso protocolo sanitario de entrada, de estancia, de salida, con la provisión de servicios sanitarios y que haya las pruebas a ese personal inicial y de apoyo, y que la familia también sea rigurosa en el seguimiento de sus vástagos, pero es necesariamente presencial esa. En es esos decir, niveles, va a ser presencial en los niveles más bajos del sistema, ¿no? No se ha anunciado. El ministerio tiene esa omisión todavía. Nosotros como ADP sí estamos visualizando desde ahora que esa población sí necesita la canalización presencial por la característica de la edad, el problema del desarrollo de la madurez y por la forma con que se desarrollan los contenidos. El año escolar está entero. Lo que también procede es un poco racionalizar la malla curricular. Hay contenidos que se pueden prescindir y hay que movilizar. Tenemos 100,000 maestros en ocio en la casa. Ya se puede movilizar por área, por niveles, por grado, para que vayan produciendo incluso. Aquí hay que producir, como anuncian las autoridades, que se van a utilizar todos los medios como radio, televisión, plataformas. Entonces hay que producir contenidos. Hay que producir contenido para radio y para televisión. ¿Y qué mejor que la maestra de inicial para producir el guioncito y hacer los muñequitos y las actividades que, digamos, sean presenciales, que sirvan de complemento? Licenciado Fernández, para la elaboración de los contenidos se necesita de todo un equipo especializado en contenido. Es decir, no todo el mundo puede hacer contenido o guiones para la radio, la televisión. No, habría que organizar un procedimiento selectivo, pero hay que abrirlo, porque no podemos sentar a los maestros y dejarlo como que son tarados y que ellos van a ejecutar lo que le manden. Hay muchísima creatividad en el Magisterio Nacional y hay que tomarlos en cuenta. Ese modelo y ese enfoque de que los maestros deben ejecutar como un operario de zona franca, unos pasos en casilla y no salirse de ahí, está matando la creatividad, la originalidad, el ingenio, y la práctica docente tiene que ser lo más ingeniosa posible. Ahora, siendo realista, en el tiempo que media al 2 de noviembre, que es el inicio que se ha fijado para el comienzo del año escolar, el año lectivo escolar, hay tiempo suficiente y personas preparadas para elaborar todos esos contenidos que se van a hacer en la educación virtual e incluso en la educación presencial. Porque va a haber un cambio, estamos hablando de un cambio radical del sistema educativo. Claro, hay que ir trabajando en la marcha, ir haciendo los bancos, los reservorios de recursos audiovisuales, recursos de todos los géneros y físicos. Debo decirles que no se ha impreso un libro de texto ni un cuadernillo de trabajo. El año escolar pasado se clausuró con la ingeniosidad, la conectividad, los recursos que los maestros pudieron movilizar. Y creo que hay que rescatar la experiencia que se tuvo en esa respuesta de emergencia, porque fue una educación a distancia de emergencia. Y creo que se pueden rescatar muchas experiencias, retomar mucho de lo que los docentes hicieron que sí funcionó,
y definitivamente aprovechar ese recurso del maestro, pero con un diseño, porque hablar de educación virtual y a distancia conlleva un diseño distinto a la presencialidad y tenemos que tomar eso en cuenta para que realmente se tomen en cuenta todos los factores, se consideren todos los factores en un marco de flexibilidad, porque tiene que haber flexibilidad. Pero además hay que reconocer, por ejemplo, que puede ser un gran profesor en enseñanza presencial y no puede serlo tan buen profesor en enseñanza virtual, ¿no? Porque eso es una especialidad. Pero ahí viene la formación para los entornos virtuales, para la enseñanza en modalidad virtual. Ahora, consciente de que la educación es el futuro de la nación dominicana, ¿no? Yo advierto, por ejemplo, que la pandemia no solamente ha afectado el inicio del año escolar dominicano y ha creado todas estas cosas, todos estos cambios que serán necesarios introducir, sino también que produjo un rezago en el año que terminó recientemente, ¿no? Porque en algunos lugares no se terminó el año escolar. Algunos colegios privados pudieron terminar el año y llenar el currículo, pero otros no pudieron hacerlo. Ese rezago está contemplado o puede contemplarse o puede salvarse en el año escolar que se inicia el 2 de noviembre. Claro que sí. Cada distrito educativo, regional y hasta centro educativo, tienen el inventario, digamos, de lo que desarrollaron y lo que no pudieron desarrollar está también identificado. Incluso la lógica indica que habría que hacer las primeras semanas del nuevo año escolar recuperando contenidos curriculares esenciales y que son imprescindibles para la complejidad secuencial. Para la complejidad secuencial que sigue el grado que los chicos van, tiene que desarrollarse. Y hay que exactamente recuperar el concepto de la flexibilidad. Y lo de la escuela híbrida que pueda combinar según el territorio, según la salud, según los recursos y la creación de todos los actores. Nos parece que hay que aperturar toda la creación y dar oportunidades. Y en eso se necesita liderazgo y se necesita animación. Nos parece que sería bueno la energía positiva de que el año escolar no se ha perdido ni está en riesgo. El año escolar va a ser diferente, pero lo vamos a hacer. Y creo que es importante entender que esto es un reto, esto es un desafío y cada día que pasa definitivamente es un día importante en el que hay que prepararse, hay que organizar, pero yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que asumir una actitud positiva y proactiva en la que todos nos involucremos, porque definitivamente esto es una situación muy atípica. Las familias tienen que ser acompañadas y tienen que a su vez acompañar a los estudiantes, tienen que integrarse con un rol distinto. Y como hablábamos, en nuestro país la mayoría de las familias son uniparentales. Necesitamos evaluar también como toda esa situación familiar, no solamente de lo que cuentan en cuanto a recursos, conectividad, sino también ese apoyo para que puedan realmente llevar a cabo con éxito este proceso, porque definitivamente no solo a las familias, los docentes, asegurar incluso esa estabilidad emocional de todos los actores, de los estudiantes, de los docentes, de las familias, de los equipos de gestión, de las autoridades. Es un proceso, pero yo creo que tenemos que asumir una actitud positiva, proactiva, cada quien aportar su granito de arena, entender, como dicen las Naciones Unidas y plantea la UNESCO, que hay estudiantes vulnerables, o sea, hay estudiantes que tienen unas condiciones que definitivamente son de atención y que tenemos que prestar mucha atención y responder a esas familias, a esos estudiantes, porque como dicen muchos autores, incluyendo Murillo, que habla de lo que son las escuelas efectivas, el nivel socioeconómico sí impacta el resultado en el aprendizaje. Al igual como decía el señor Fernández, esos primeros años son fundamentales. Sabemos, incluso hay un informe que estuvimos viendo del IDEC, que esos niños que atienden, que reciben educación en los primeros años, tienen mejores resultados. Definitivamente, y las Naciones Unidas en un documento reciente dice que hay una preocupación, 40 millones de niños y niñas se han perdido esa educación en una etapa crítica. O sea que sí, hay muchos aspectos
y muchos actores, todos los actores nos tenemos que involucrar, pero yo creo que es importante que veamos, como dice el señor Fernández, que es un año escolar distinto, pero que vamos a salir adelante y llegar a cada niño, a cada joven, como sea posible, que se logró hasta cierto punto, vamos a decir, hay que tener datos, tenemos que contar con más datos, pero realmente los docentes sacaron de adentro para llegar a cada niño y niña, yo creo que como se pudo. Ahora con las condiciones, si se logra realmente tener no solamente el dispositivo, sino el qué hago con el dispositivo, cómo se lleva a cabo ese proceso. Esas son reflexiones en las que hay que abocarse ahora para como decíamos, diseñar ese programa de manera efectiva. Yo veo una cosa muy positiva y veo otra no tan positiva. La primera, por ejemplo, creo que es la única vez en mucho tiempo en que en el área educativa todas las partes parecen estar de acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy positivo y eso facilita la tarea, ¿no? Facilita la tarea y demuestra también que existe la voluntad y el deseo íntimo de todas las partes de contribuir al éxito del año escolar. Lo otro que me preocupa es el hecho de que no estoy aunque también hay que espantarse un poco de tantos consensos. Así es, sí, eso hay que tenerle cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No, y yo creo que hay que tener una posición proactiva, propositiva. Claro. Definitivamente esto cambia el panorama. Yo conversaba esta mañana con Laura, que es representante del IDEC, que es la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, que ha estado monitoreando, ha puesto en evidencia aquellos logros, aquellos retos, pero es lo que dice, el panorama, la pandemia cambia totalmente el rumbo. Entonces, ya los pasos que se den, no tenemos que romper con el esquema e reinventarnos. O sea, es reinventarnos para ver cuáles son esas nuevas necesidades, romper un poquito el esquema anterior, un poquito no, bastante, claro. sabiendo que no va a ser igual, definitivamente no va a ser igual. Es la hora del ingenio, es la hora de la creatividad, es la hora de la originalidad, es la hora de inventar, como dice la doctora, ciertamente. Y el año escolar no hay que armarlo entero hasta el 2 de noviembre, podemos armar los primeros 2 meses. Y luego se va construyendo el contenido, la metodología. Hay que ser creativo, ¿no? Y marchar al paso que marcha la situación del país. Lo que yo quería decir, lo que a mí me preocupa es si realmente estamos en condiciones. Estoy hablando no de la ADP, ni estoy hablando del gobierno dominicano, ni estoy hablando de los docentes dominicanos, ni de los que no somos, pero nos interesa el tema de la educación. Lo que yo quiero decir que me preocupa el hecho de que no estoy muy seguro de que nosotros como nación tengamos la capacidad para encarar ese reto en el corto plazo. Por ejemplo, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo, quizás por encima de su capacidad, para dotar a las escuelas y a los estudiantes de los instrumentos necesarios para adaptarse al nuevo sistema. Eso es un asunto. Está, por otro lado, el tema de la tanda extendida, ¿no? Que le da al estudiante y a las familias que van a la escuela pública, a las familias de menos ingresos, la oportunidad de poder ir a trabajar y dejar a sus hijos seguros en un plantel donde se les suple de almuerzo, desayuno, merienda y todo eso, lo cual representa un ahorro por estudiante de alrededor de 7.500, 8.000 pesos mensuales. Entonces, eso crea un problema, ¿no? No estoy diciendo que no seamos capaces de hacerlo. Me preocupa el hecho de que esa posibilidad de que, por ejemplo, no podamos comenzar todo al mismo tiempo y resolver ese problema tan importante. Estamos hablando de 2 millones de estudiantes, 1,5 millones de estudiantes que van a escuela pública, ¿no? Y que se alimentan y permiten que su familia, su padre o su madre o su tutor pueda trabajar y a garantizarle son más de 2 millones de estudiantes. Más de 2 millones, sí, exactamente. Sí. Entonces, ese es un problema que yo creo que debemos encarar con valentía, con coraje y sin prejuicio, ¿no? Y ahí no hay bandería, ahí no debería haber bandería de ninguna manera. Ahí todo el mundo debe cooperar y el éxito, y yo creo que es una tarea importante. El problema que la hace más difícil es que el gobierno dominicano tendrá que lidiar con ese problema,
con el problema sanitario, con el problema de la economía y con muchos otros problemas que se derivan de esos dos asuntos fundamentales, la economía y la crisis sanitaria, ¿no? No es nada fácil lo que tenemos por delante. Bueno, la jornada escolar extendida estaba concebida para una escuela presencial. Una vez con este evento que tenemos, la jornada extendida ya queda, digamos, en reserva. De manera que todos los apoyos sociales del Estado hacia la familia más vulnerable deben continuar por diferentes mecanismos que existen. Entonces, ciertamente esto es un hacer permanente, ir haciendo los ajustes, y hay una cosa importante, un presupuesto importante, y son las voluntades. Nos parece que hay que trabajar bien la sensibilización de la familia, porque la familia es fundamental en la escuela remota. Es razón si ustedes me de lo que permiten, el licenciado Fernández, doctora Jensen, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de regreso nuevamente con el tema de esta noche, el tema de la educación, que debe comenzar el 2 de noviembre. Y la pregunta que hacemos todos, lo que nos interesa el tema es, ¿estamos en condiciones como nación de salvar el año escolar? Las respuestas a esa pregunta están en este programa. Continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna.